En una reconocida empresa de telecomunicaciones, ubicada en un moderno edificio de oficinas con amplios ventanales de cristal y tecnología de punta, los empleados comenzaron a notar algo extraño. A simple vista, el lugar parecía completamente normal. Luces blancas iluminaban los pasillos, el sonido de teclados y teléfonos sonaba constantemente, y el ir y venir de trabajadores apurados daba vida al espacio. Sin embargo, entre la rutina laboral y las largas jornadas, surgieron susurros sobre algo inquietante. Todo comenzó de forma esporádica, con relatos aislados. Algunos empleados afirmaban que, al entrar al ascensor, veían de reojo una pequeña figura parada en un rincón. Al girar la cabeza para mirar con más atención, no había nadie. Otros aseguraban haber sentido una presencia, como si alguien más estuviera dentro con ellos, aunque el ascensor indicara que estaba vacío. Con el tiempo, la figura se hizo más clara y los testimonios más frecuentes. Se trataba de un niño pequeño, de no más de 7 años. Vestía un pantalón corto de tela desgastada, una camiseta descolorida y zapatillas que parecían haber sido usadas por mucho tiempo. Lo que más inquietaba a quienes lo veían era su expresión. Su rostro era inexpresivo, con la mirada perdida, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad. Nunca decía una palabra, ni hacía ningún movimiento brusco, simplemente estaba ahí. Lo más perturbador no era solo su presencia inesperada, sino la manera en que desaparecía. Algunos decían que, tras parpadear, el niño se desvanecía sin dejar rastro. Otros afirmaban que lo veían reflejado en el espejo del ascensor, pero cuando volteaban para buscarlo, ya no estaba. Hubo incluso quienes sintieron un leve roce en el brazo, como si alguien pequeño estuviera junto a ellos, solo para descubrir que estaban completamente solos. El ascensor, un moderno modelo de acero inoxidable, con puertas automáticas que se abrían y cerraban con precisión, se convirtió en el epicentro del misterio. No importaba la hora del día ni el número de personas dentro. El niño aparecía y desaparecía como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. Al principio, los empleados pensaban que se trataba de una broma o una simple alucinación producto del cansancio, pero cuando más y más personas comenzaron a contar experiencias similares, el rumor se convirtió en un miedo silencioso que se esparció por toda la empresa. Sin embargo, lo peor estaba por venir, porque no solo lo veían, también comenzaron a escucharlo. Todo comenzó con Carolina, una supervisora de atención al cliente con varios años en la empresa. Era una noche como cualquier otra, de esas en las que el trabajo se acumulaba y las horas extra eran inevitables. Eran casi las 9 de la noche cuando, tras enviar el último correo del día, apagó su computadora y tomó su bolso. El piso estaba prácticamente vacío, salvo por unos cuantos empleados que terminaban sus labores en silencio. Caminó hasta el ascensor y presionó el botón de llamada. El sonido metálico de las puertas abriéndose rompió el silencio del pasillo. Entró sin pensarlo demasiado, disfrutando por un instante la tranquilidad de estar sola después de un día lleno de llamadas y reclamos de clientes. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, un reflejo en el espejo del fondo captó su atención. Un niño pequeño, de no más de 7 años, con ropa vieja y zapatillas gastadas, estaba de pie en la esquina, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Su rostro inexpresivo y su mirada perdida le provocaron un escalofrío instantáneo. Su corazón se aceleró. Giró la cabeza de inmediato para verlo directamente, pero no había nadie. El ascensor descendió con normalidad, pero Carolina sintió cómo el aire se volvía pesado. Sus dedos se aferraron al bolso con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que acababa de ocurrir. Estoy cansada. Seguro, fue mi imaginación. Se dijo a sí misma, obligándose a respirar profundo. Cuando el ascensor llegó al estacionamiento, salió apresurada, mirando de reojo el espejo antes de que las puertas se cerraran. Vacío. A la mañana siguiente, aún con la sensación extraña en el cuerpo, Carolina decidió ignorar el incidente. No quería parecer paranoica ante sus compañeros. Sin embargo, mientras tomaba café en la sala de descanso, escuchó algo que le heló la sangre. Anoche vi algo rarísimo en el ascensor, dijo Luis, un analista de datos, con una sonrisa nerviosa. Yo también, intervino Sofía, otra supervisora. Creí que era mi imaginación, pero juro que había un niño ahí dentro. Carolina dejó su taza sobre la mesa,
sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. Preguntó con cautela. Callado. Con ropa vieja y mirada perdida, respondió Luis frunciendo el ceño, pero cuando parpadeé ya no estaba. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. No podía ser coincidencia. Lo más inquietante era que, aunque los tres habían visto al niño, ninguno lo había visto salir del ascensor. Simplemente desaparecía. Al principio, intentaron tomarlo como una coincidencia o una broma. Tal vez alguien estaba jugando con ellos, o tal vez su mente les estaba pasando factura después de tantas horas de trabajo. Pero entonces, las cosas tomaron un giro aún más perturbador. Porque no solo lo veían, las semanas pasaron y los rumores sobre el niño del ascensor no hicieron más que crecer. Lo que comenzó como simples avistamientos esporádicos, pronto se convirtió en algo mucho más inquietante. Los empleados empezaron a notar susurros en los pasillos cercanos al ascensor. No era un sonido claro ni directo, sino un murmullo suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja detrás de ellos. Algunos pensaron que se trataba de compañeros conversando, pero cuando giraban la cabeza, se daban cuenta de que estaban completamente solos. Lo peor ocurría cuando alguien se encontraba dentro del ascensor, sobre todo en las noches o cuando viajaban solos. Justo antes de que las puertas se cerraran, un débil susurro se filtraba en el aire. «Mamá». El sonido era tenue, casi un lamento, como si una voz infantil tratara de llamar a alguien al otro lado. Algunos empleados comenzaron a evitar usar el ascensor a solas. Otros, aunque escépticos, no podían negar que el ambiente dentro del elevador se sentía pesado, como si algo invisible los estuviera observando en todo momento. Uno de los técnicos de redes, Daniel, quien había escuchado los rumores, decidió investigar por su cuenta. No creía en fantasmas ni en historias paranormales, pero la cantidad de personas que afirmaban haber visto y oído cosas extrañas lo hizo dudar. Accedió a los registros de las cámaras de seguridad del edificio y comenzó a revisar las grabaciones nocturnas. Al principio, todo parecía normal. Empleados entrando y saliendo, ascensores funcionando como de costumbre. Pero luego, algo llamó su atención. Había varios momentos en los que el ascensor se detenía en pisos vacíos, sin que nadie lo llamara. Las puertas se abrían lentamente, permanecían abiertas por unos segundos y luego se cerraban sin que nada ni nadie entrara o saliera. Intrigado, continuó revisando las grabaciones hasta que encontró algo mucho más perturbador. En una de las grabaciones, una empleada entraba al ascensor como cualquier otro día. Estaba sola, revisando su teléfono. Sin embargo, en el espejo del ascensor, por un breve instante, aparecía la silueta de un niño parado justo detrás de ella. El niño no se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, con la misma expresión vacía que todos los testigos habían descrito. Y luego, sin ninguna transición, desaparecía. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rebobinó el video una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. No era una falla del sistema, no era un reflejo distorsionado. Algunos empleados exigieron respuestas, pero la empresa intentó calmar la situación, argumentando que todo eran coincidencias o simples ilusiones ópticas. Sin embargo, una noche, Francisco, uno de los guardias de seguridad, vivió la experiencia más aterradora de todas, y después de eso, nadie volvió a dudar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Francisco, uno de los guardias de seguridad del edificio, realizaba su ronda nocturna. El silencio era absoluto, roto solo por el eco lejano de su caminar y el zumbido de las luces de los pasillos. Como todas las noches, recorría los pisos verificando que todo estuviera en orden. Cuando llegó al lobby, algo llamó su atención. El ascensor. Las puertas estaban cerradas, pero el indicador digital sobre ellas mostraba un comportamiento inusual. La luz roja marcaba el piso 7, luego bajaba al 5, luego al 3 y finalmente descendía hasta la planta baja, deteniéndose de golpe con un sonido seco. Francisco frunció el ceño. No había nadie más en el edificio. Todos los empleados se habían retirado horas atrás. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas del ascensor se abrieron lentamente, y allí, en medio de la tenue luz del interior, estaba él. El niño. Vestía la misma ropa gastada que tantos empleados habían descrito: pantalón corto, camiseta descolorida, zapatillas sucias. Su pequeño cuerpo permanecía inmóvil,
y su mirada vacía se clavó directamente en Francisco. El guardia sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había escuchado las historias, las risas nerviosas de los empleados cuando hablaban del niño fantasma. Pero una cosa era oír los rumores, y otra, completamente distinta, verlo con sus propios ojos. Tragó saliva y dio un paso atrás, sintiendo cómo el miedo le erizaba la piel. Entonces, por primera vez, el niño habló. «No quiero estar aquí». Su voz era suave, pero cargada de una tristeza profunda, como si aquellas palabras hubieran esperado ser escuchadas por mucho tiempo. Francisco sintió el aire volverse denso a su alrededor. Su instinto le gritaba que corriera, que se alejara de allí, pero sus piernas no respondían. Las luces del ascensor parpadearon violentamente. La iluminación del lobby tembló, emitiendo un zumbido eléctrico. La radio que llevaba en el cinturón se llenó de estática. Y entonces el niño desapareció. En un solo parpadeo, la cabina del ascensor quedó vacía. Las luces dejaron de titilar. El silencio volvió a adueñarse del lugar, como si nada hubiera pasado. Francisco sintió que su pecho se comprimía. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero su mente estaba inundada de preguntas. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué aparecía en el ascensor? Al día siguiente, Francisco no pudo quitarse la imagen del niño de la cabeza. Decidió investigar por su cuenta y, con algo de insistencia, logró obtener información sobre la historia del edificio antes de que fuera comprado por la empresa de telecomunicaciones. Lo que descubrió lo dejó helado. Décadas atrás, el edificio no era una oficina corporativa, sino un complejo de apartamentos. Según los registros, una familia vivía en el último piso. Una noche, mientras jugaba cerca del ascensor, un niño pequeño quedó atrapado entre las puertas cuando el sistema presentó una falla. El mecanismo no detectó su presencia y comenzó a descender mientras él aún estaba en el umbral. Murió antes de que alguien pudiera ayudarlo. El ascensor fue renovado varias veces desde entonces, pero algunos creen que su espíritu quedó atrapado allí, repitiendo su último momento, apareciendo y desapareciendo ante aquellos que sin saberlo compartían su espacio. Francisco cerró los archivos y respiró profundamente. Miró hacia el ascensor, cuyas puertas permanecían cerradas, reflejando la luz artificial del lobby. Tal vez el niño solo quería ser escuchado, tal vez su alma aún buscaba la salida. Esa noche, cuando Francisco volvió a hacer su ronda, pasó junto al ascensor con el mismo escalofrío de siempre. Las puertas se abrieron sin que nadie las llamara. Pero esta vez, estaba vacío. Desde aquella noche en la que Francisco vio al niño y descubrió su trágica historia, algo cambió en el edificio. Las apariciones disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Los empleados notaron que, aunque con menos frecuencia, el ascensor seguía comportándose de forma extraña. A veces, se detenía en pisos donde nadie lo había llamado. En otras ocasiones, las luces titilaban por unos segundos antes de volver a la normalidad. Pero lo más inquietante seguía siendo el espejo. Algunos trabajadores, sobre todo aquellos que se quedaban hasta tarde, decían que, si subían solos en el ascensor, sentían una presencia a su lado, una sensación sutil, como si alguien estuviera de pie junto a ellos en el reducido espacio. Y aunque no siempre lo veían, algunos aseguraban haber percibido, en el reflejo del espejo, la fugaz silueta de un niño pequeño antes de que las puertas se abrieran. Otros hablaban de los susurros. Y un murmullo apenas audible, un eco lejano en medio del silencio del ascensor. A veces era solo un leve soplo de aire, como un suspiro. Otras veces se escuchaba con más claridad: «Mamá». No importaba cuántas veces revisaran las cámaras de seguridad, o si el personal de mantenimiento hacía chequeos al sistema. Nunca encontraron fallas técnicas que explicaran lo que ocurría. La empresa, buscando evitar el pánico, prohibió hablar del tema abiertamente. Los nuevos empleados no eran informados de la historia, pero tarde o temprano, si trabajaban hasta tarde o tomaban el ascensor solos, sentían que algo no estaba del todo bien. Con el tiempo, el miedo se transformó en resignación. Era como si el edificio hubiera aprendido a convivir con su huésped invisible. Ya no se hablaba de él con terror, sino con una mezcla de respeto y melancolía. Porque algunos espíritus simplemente no encuentran la salida.